El monte Everest, la cumbre más alta del mundo, no solo es un símbolo de la grandeza de la naturaleza, sino también de sus peligros mortales. En este imponente gigante de hielo y roca, algunos valientes han encontrado sus más grandes sueños al sentir que han llegado a la cima del mundo, pero otros se han encontrado en cambio con un trágico final al intentar lograr esta hazaña. Acompáñanos mientras exploramos las historias de las 6 muertes más impactantes que han marcado la historia del Everest, pero antes, te recordamos que puedes apoyarnos dejando tu like y suscribiéndote al canal. También puedes comentar qué tal te ha parecido el video y tus sugerencias, así nos ayudas a mejorar para ti. Ahora sí, comencemos con el video. La tragedia de Marco Siffredi. Marco Siffredi, un joven snowboarder francés, hizo historia en 2001 al convertirse en el primer snowboarder en descender el Everest por la ruta del Norton Couloir. Sin embargo, su ambición no tenía límites y en septiembre de 2002 regresó para intentar la ruta más peligrosa, Hornbein Couloir. El 8 de septiembre, Marco alcanzó la cima del Everest nuevamente, decidido a realizar su sueño. Las condiciones eran extremadamente duras y la falta de oxígeno lo hacía aún más desafiante. Comenzó su descenso, pero rápidamente desapareció de la vista de su equipo. La ruta estaba llena de grietas y pendientes traicioneras. Horas pasaron sin señales de Marco. Las búsquedas posteriores no lograron encontrar ningún rastro de él. Se temía que hubiera caído en una grieta, sido arrastrado por una avalancha o sucumbido a la falta de oxígeno. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su desaparición dejó un misterio sombrío en la comunidad de alpinistas. La tragedia de Scott Fisher y Rob Hall. En mayo de 1996, Scott Fisher y Rob Hall, ambos guías experimentados, lideraban sus respectivas expediciones hacia la cima del Everest. Fisher, fundador de la icónica compañía Mountain Madness, estaba decidido a ayudar a otros alpinistas a lograr el mismo éxito que él había conseguido en su carrera. Mientras tanto, Rob Hall, con su empresa Adventure Consultants, también se dirigía hacia la cumbre. Los problemas comenzaron cuando algunos miembros del grupo de Fisher enfermaron y tuvieron que regresar al campamento, obligando a Scott a acompañarlos y dejándolo exhausto antes de la etapa final del ascenso. El equipo de Hall también enfrentó desafíos, especialmente cuando uno de sus clientes, Beck Weathers, sufrió ceguera de nieve y tuvo que ser dejado atrás en el campamento para su seguridad. El 10 de mayo, ambos grupos alcanzaron la cima mucho más tarde de lo planeado, a las 4 de la tarde. Fisher, ya muy cansado y probablemente sufriendo de mal de altura, no quería usar oxígeno suplementario, lo que empeoró su situación. Poco después de comenzar el descenso, una tormenta de nieve golpeó la montaña, atrapando a los escaladores. Fisher, luchando por su vida, instruyó a sus asistentes a descender sin él para salvar al grupo. Su cuerpo fue encontrado más tarde, habiéndose movido de la ruta principal, y permanece en la montaña hasta hoy. A pesar de su sacrificio, ningún otro miembro de su equipo murió. Hall, por otro lado, se quedó con Doug Hansen, quien también sufría mal de altura, en un intento de ayudarlo a descender. Ambos quedaron atrapados en la tormenta y Hansen no sobrevivió. Rob Hall logró comunicarse por radio con su esposa antes de sucumbir al frío, dejándole un mensaje final lleno de amor. La tragedia de Francis Yarbrough y Sergei Arsantiev. Francis Yarbrough, de Stefano y su esposo Sergei Arsantiev, conocido como Snow Leopard, estaban decididos a conquistar el Everest sin oxígeno suplementario ni el apoyo de un guía profesional. Francis, una alpinista apasionada, soñaba con ser la primera mujer americana en alcanzar la cima del mundo. Juntos, habían superado numerosos desafíos montañeros, incluyendo el ascenso al monte Elbrus. El 20 de mayo de 1998, comenzaron su ascenso final hacia la cumbre, pero se encontraron con dificultades inesperadas cuando sus luces se apagaron y se quedaron en la oscuridad. Decidieron regresar al campamento para descansar antes de hacer otro intento. El 22 de mayo, retomaron su ascenso, pero el progreso fue dolorosamente lento,
y cada paso parecía insuperable. Eventualmente, los dos se separaron por razones desconocidas. Sergei regresó al campamento para encontrar que Francis no había llegado. Lleno de preocupación, salió nuevamente en su búsqueda con oxígeno y medicinas, pero nunca regresó. Mientras tanto, Ian Woodhull y Cathy O'Dowd, otros alpinistas en el Everest, encontraron a Francis medio inconsciente y al borde de la muerte debido a la falta de oxígeno y a la congelación. A pesar de sus esfuerzos para ayudarla, no lograron salvarla y tuvieron que regresar al campamento en busca de ayuda. Sergei, en su intento desesperado por encontrar a su esposa, también pereció en la montaña. La misteriosa desaparición de George Mallory y Andrew Irvine. George Mallory, un alpinista británico, tenía un sueño: ser la primera persona en conquistar la cima del Everest. En 1921, participó en una expedición para encontrar la ruta más accesible a la cumbre. Después de determinar el camino correcto, Mallory decidió que 1924 sería el año en que alcanzaría su objetivo. El 8 de junio de 1924, Mallory y su joven compañero Andrew Irvine comenzaron su ataque final hacia la cima del Everest. Fueron vistos por última vez por su compañero Noel Odell a unos 244 metros de la cumbre, antes de desaparecer en la neblina y las nubes que envolvían la montaña. La desaparición de Mallory e Irvine se convirtió en uno de los mayores misterios del alpinismo. Durante 75 años, el destino de Mallory e Irvine permaneció desconocido, hasta que en 1999, una expedición encabezada por el alpinista estadounidense Conrad Anker descubrió el cuerpo de George Mallory a unos 8.155 metros de altura, en la ladera norte del Everest. El hallazgo reveló que Mallory había sufrido una caída fatal, con una pierna rota y cuerdas alrededor de su cintura, indicando que estaba atado a Irvine en el momento del accidente. Su equipo estaba sorprendentemente bien conservado, y no se encontró la cámara que llevaban consigo, lo que dejó la incógnita de si habían alcanzado la cima antes de morir. El cuerpo de Andrew Irvine nunca fue encontrado, y con él, la cámara que podría haber contenido la evidencia definitiva de su éxito o fracaso. La especulación sobre si Mallory e Irvine llegaron a la cumbre sigue siendo intensa. Algunos creen que alcanzaron la cima y perecieron en el descenso, mientras que otros piensan que la montaña les negó el último tramo de su sueño. El misterio de Hannelore Schmatz. Hannelore Schmatz, una alpinista alemana, fue la cuarta mujer en alcanzar la cima del Everest en 1979. Su logro fue monumental, un testamento a su fortaleza y determinación. Sin embargo, el descenso se convirtió en una odisea trágica. Exhausta y debilitada por las condiciones extremas, Schmatz decidió descansar a unos 8.300 metros de altura, en la zona conocida como la zona de la muerte. Fue una decisión fatal. La fatiga extrema y la falta de oxígeno cobraron su precio. Sentada y apoyada contra su mochila, Hannelore Schmatz cerró los ojos por última vez, sucumbiendo al frío implacable del Everest. Su cuerpo permaneció en esa posición durante años, convirtiéndose en una macabra señal para los que osaban desafiar la montaña. Los escaladores que pasaban por esa ruta eran testigos de la imagen inquietante de su cuerpo congelado, con los ojos abiertos y el pelo ondeando en el viento. El intento de recuperar su cuerpo en 1984 resultó en más tragedia. Dos Sherpas, Sundare y Yang Dorje, intentaron llevar el cuerpo de Schmatz de vuelta, pero Sundare también perdió la vida en el intento, y el cuerpo de Schmatz permaneció allí. Su figura inerte se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros mortales del Everest, una advertencia silenciosa a todos los alpinistas. Durante años, Hannelore Schmatz fue un símbolo de la lucha y la resistencia, pero también del costo devastador del alpinismo extremo. Finalmente, los elementos naturales del Everest, el viento y la nieve, reclamaron su cuerpo, que fue desplazado por avalanchas y movimientos de hielo, desapareciendo de la vista. La controversia, de David Sharp.
David Sharp, un alpinista británico decidido a conquistar el Everest sin el uso de oxígeno suplementario, emprendió su ascenso en 2006. Su audaz elección subrayaba su deseo de enfrentar la montaña en su forma más pura, pero también lo exponía a riesgos extremos. Durante su ascenso, fue visto por otros escaladores, pero la pregunta de si había alcanzado la cumbre o si había decidido regresar permanecía sin respuesta. El destino de Sharp tomó un giro oscuro cuando, un día después de su desaparición, fue encontrado medio consciente en una pequeña cueva cerca de un conocido punto llamado Green Boots. Su estado era crítico y más de 40 escaladores pasaron por su lado sin detenerse para ofrecer ayuda significativa. La dura realidad de la zona de la muerte en el Everest, donde las condiciones extremas hacen que el rescate sea casi imposible, condenó a Sharp a su trágico destino. Finalmente, un escalador se detuvo brevemente para darle oxígeno y medicinas, pero no se quedó con él. David Sharp, solo y en agonía, pasó sus últimas horas en un sufrimiento extremo y desesperación. Su muerte, observada pero no mitigada por decenas de compañeros alpinistas, desató una tormenta de controversia en la comunidad de montañistas y en el público en general. La tragedia de Sharp planteó serias preguntas sobre las prioridades y la ética en el Everest. El debate se centró en la regla no escrita de no rescatar a alpinistas en dificultades extremas, una norma nacida de la dureza y el peligro inherentes a las altitudes extremas. La indiferencia aparente hacia un hombre moribundo contrastaba con los ideales de camaradería y solidaridad que se espera en tales situaciones. ¿Qué piensas de estos accidentes? ¿Crees que se pudo actuar mejor en algunos de ellos? ¿Qué piensas que se debe mejorar? Dinos en los comentarios. Recuerda dejar tu like si te gustó el video y suscribirte para más contenido como este. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.